Malaquías 3, del 7 al 9 nos dice: Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las habéis guardado. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero vosotros dijisteis: ¿en qué hemos de volver? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Pero decís: ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación entera, me habéis robado. Una primera norma a seguir al estudiar las Escrituras es que todo texto de las Escrituras tiene que ser comprendido en su contexto, tanto en su contexto inmediato, que es el párrafo o capítulo en el que está el versículo, como en su contexto remoto, o sea, el mensaje general de las Escrituras que se relaciona con el tema de los versículos que estamos leyendo. Además, hay que hacerse las siguientes preguntas: ¿quién está hablando? ¿A quién se le está hablando? ¿En qué época y bajo qué circunstancias fue dicho lo que estamos leyendo? Prestar atención al texto para contestar estos interrogantes nos ayudará mucho a encontrar la verdad de un mensaje bíblico y evitar confusiones. En Números 18, del 20 al 32, leemos sobre las leyes que Dios dio con respecto al diezmo. Ahí podemos ver que, punto número 1, tenía que ser recibido por descendientes de Leví. Ninguna otra tribu de Israel podía recibir el diezmo. Punto número 2, la ley era para la gente en Israel. No era una ley universal para todos los pueblos de la tierra. Punto número 3, eran para sustentar el trabajo de los levitas. Dios les encargó a ellos trabajar de tiempo completo en el templo, así que el diezmo iba a ser su sustento. También habían otros diezmos para otras cosas, pero el diezmo levita era para el sustento de los levitas porque Dios les había prohibido trabajar de otra cosa. Punto número 4, eran para el tabernáculo de reunión. El diezmo sustentaba el ministerio levita en el tabernáculo. En el reinado de Salomón fue construido el templo y el diezmo pasó a ser para sostener el trabajo levita en el templo. Otro punto que hay que tener en cuenta es que la palabra diezmo no significa 10% como muchos creen. El diezmo era 1 de cada 10 de aquello que había producido la persona. Por ejemplo, si un pastor de ovejas le habían nacido 10 ovejas, la 10ª tenía que darla a los levitas. Si le habían nacido 9, no era que tenía que dar un 90% de una oveja, sino que no tenía que dar nada, porque no llegaba a 10 ovejas. Si le habían nacido 22 ovejas, por ejemplo, daba 2 ovejas, no daba 2,2 ovejas. O sea, 1 de cada 10 unidades producidas era dada como diezmo. Si leemos el libro de Hebreos, capítulos 8 y 9, vemos que el templo y todo el servicio que se hacía ahí era figura de cosas espirituales. Jesús entró en el cielo mismo, nos dice Hebreos, como sumo sacerdote y se entregó una vez para siempre por nuestros pecados. Por esa causa ya no necesitamos ese templo donde los levitas ofrecían sacrificios de animales por los pecados del pueblo. Así que la antigua ley del diezmo queda anulada, ya que el servicio sacerdotal levita ya no es necesario. Quienes enseñan que el diezmo tiene que ser pagado a la iglesia hoy enfrentan un gran problema en el hecho de que desde Hechos hasta Apocalipsis ninguno de los apóstoles enseña al diezmo como obligación. De hecho, la palabra diezmo apenas se menciona unas pocas veces en el libro de Hebreos con referencia a la antigua ley. Nada hay en la carta de los apóstoles que nos indiquen que el diezmo es una ley vigente en el tiempo presente o en el tiempo después de la resurrección de Jesús. Ahora bien, veamos cómo se entiende Malaquías, los versículos que leímos primero. Comenzando desde Malaquías 3:6 leemos: Porque yo, Jehová, no cambio, por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las habéis guardado. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero vosotros dijisteis: ¿en qué hemos de volver? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Pero decís: ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación entera, me habéis robado. Traed todo el diezmo al tesoro, y haya alimento en mi casa. Probadme en esto, ha dicho Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde.
A causa de vosotros increparé también al devorador, para que no os consuma el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo se quede estéril, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y así todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, ha dicho Jehová de los ejércitos. La primera pregunta para hacer es, ¿a quién se dirige Dios acá? ¿Le habla a gente cristiana que ha aceptado a Jesús como Señor? Por supuesto que no. Jesús aún no había nacido para cuando Dios dijo esto, así que no puede estar hablando a gente cristiana. El versículo 6 dice claramente hijos de Jacob, o sea, se refiere al pueblo de Israel, los descendientes de Jacob. Otra pregunta a hacer es, ¿por qué estaban pasando por malos momentos estas personas? ¿Era solo por no diezmar? El versículo 7 nos dice que ellos se habían apartado de las leyes de Dios. El diezmo era solo uno de los problemas, pero no el único. No era solo el diezmo lo que le faltaba a estas personas, sino el cumplimiento de todas las leyes de Dios. En el versículo 10 leemos, traed los diezmos al tesoro y haya alimento en mi casa. La casa de Dios era el templo en ese tiempo. Y allí trabajaban los levitas. Los levitas no podían trabajar de otra cosa por orden misma de Dios, por lo cual su sostén, su alimento dependía exclusivamente de los diezmos de la gente. El pueblo no estaba diezmando, por lo tanto los sacerdotes levitas estaban sin alimento. Dios quería que sus sacerdotes tuvieran sustento. Por eso es tan importante, por eso era tan importante diezmar y por eso Dios se enojó tanto contra esta gente que no estaba diezmando. Era tal el alejamiento de Dios que tenían que no les importaba que los sacerdotes de Dios estuvieran pasando necesidad. Otro dato importante a considerar es que la palabra robará y robado del versículo 8 son de la raíz hebrea kavá, que solo se usa acá y en Proverbios 22-23. Esta palabra hebrea primariamente significa vaciar o despojar, y también tiene el sentido de defraudar. Estas personas estaban despojando y defraudando a Dios. Es una forma figurada de expresar que la casa terrenal de Dios, la casa entre comillas de Dios, estaba siendo despojada, estaba siendo vaciada. No había abundancia para los sacerdotes que servían a Dios, y esto a su vez era devuelto también al pueblo en forma de falta de abundancia para ellos. Dios no iba a cuidar del pueblo si el pueblo no cuidaba de los sacerdotes. En el versículo 11 vemos que se habla del devorador. Si bien esta palabra puede indicar figurativamente la acción del diablo, en realidad la palabra devorador se usa muchas veces para referirse a plagas que devoran las cosechas, como gusanos o langostas. Por ejemplo, en Deuteronomio 28, del 38 al 42, Dios advierte sobre las consecuencias de alejarse de él, entre las cuales estaba que iban a venir langostas y gusanos a consumir sus cosechas. A la gente a la que le habla Malaquías le estaba pasando esto mismo. Ellos se habían alejado de Dios y el devorador, o sea, insectos y plagas, estaban comiendo sus cosechas y por eso sus campos estaban estériles. Si ellos se volvían a Dios, Dios iba a quitar esas plagas y ellos tendrían nuevamente cosecha, y al tener buena cosecha iban a tener abundancia, y entonces se iba a cumplir lo dicho en el versículo 12. Así todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable. Entonces vemos que estos versículos de Malaquías están dirigidos al pueblo de Israel, y el contexto de la situación es que ellos estaban desobedeciendo las leyes de Dios, y dentro de esa desobediencia ellos estaban descuidando el oficio de los sacerdotes a los que Dios mandó que no trabajaran de otra cosa. Como dije antes, el diezmo fue una ley para mantención del templo. Por lo tanto, no habiendo necesidad de un templo, hoy en día, y no siendo necesario que haya sacerdotes que sirvan continuamente en ese templo, la ley del diezmo dada a Moisés no tiene ya validez. Y este texto no puede ser usado para obligar hoy a los creyentes a dar un 10% de su ingreso. De todos modos, el que la ley del diezmo no esté vigente hoy no significa que los creyentes no puedan dar dinero para la obra de Dios, ni que esté mal sustentar a algunos ministros de Dios que fueron llamados por Dios para trabajar a tiempo completo. En 1 Corintios 9, del 4 al 18, el apóstol Pablo está dirigiéndose a una iglesia que estaba desordenada. Algunos en la iglesia de Corinto acusaban a Pablo de predicar para ganar dinero. Por esa causa, cuando Pablo fue a predicar a los de la iglesia de Corinto, no aceptó dinero de ellos. Pablo dice en el versículo 5 que tenía todo el derecho no solo de recibir dinero de la iglesia para su propio sustento, sino también podría tomar a una mujer por esposa y sustentar la familia entera con el dinero de la iglesia.
Ese mismo versículo nos sugiere que Pedro, que era casado, y otros apóstoles, junto con sus familias, eran sustentados por el dinero de la iglesia. Pero como la iglesia de los Corintios era una iglesia inmadura, Pablo prefirió no hacer uso de ese derecho de recibir sustento de los creyentes y fue a predicarles en forma totalmente gratuita, no les aceptó ofrendas. En ese punto se hace obvio que si diezmar es una ley y el que no diezma roba a Dios, Pablo habría estado promulgando ese robo al no pedirles los diezmos. Si el diezmo es algo obligatorio para el creyente y Pablo no pidió diezmos, entonces Pablo habría estado oponiéndose a la voluntad de Dios al no exigirle los diezmos. Esto lo comento para que quede claro que para Pablo no existía una obligación para los creyentes de dar diezmo, aunque eso no anula el privilegio que tenemos de dar nuestro dinero para apoyar a otros que trabajan para el Evangelio o para las necesidades de los hermanos. Pablo le dijo a Timoteo, en 1 de Timoteo 5, 17 y 18, los ancianos que dirigen bien sean tenidos por dignos de doble honor, especialmente los que trabajan arduamente en la palabra y en la enseñanza. Porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, además el obrero es digno de su salario. Aquí los ancianos se refiere a los creyentes espiritualmente maduros que se dedican al servicio y cuidado de la iglesia de Dios. No pondrás bozal al buey que trilla se refiere a que el que trabaja para Dios tiene derecho a recibir la retribución necesaria para su sustento, como nos dice también 1 Corintios 9, del 9 al 10. La palabra que se traduce honor aquí en griego es timé, que se puede traducir como precio, valor, dinero, honor, honra, reconocimiento. El versículo 18 nos sitúa claramente en el contexto del sustento económico para el que trabaja para el Evangelio. Así que es bastante claro que este doble honor al que se refiere tiene que ver con el dinero o la contribución económica. Según lo que vemos en la Biblia, el cristiano puede dar de su dinero para Dios ayudando a un pobre o a un necesitado, puede financiar algún evento, viaje o necesidad que surja a los efectos de difundir la palabra de Dios, o también puede dar dinero para sostener a una persona o grupo de personas que han sido llamadas por Dios para trabajar en tiempo completo a su servicio. No todos los que dicen servir a Dios son verdaderos servidores, y no todos los que están a cargo de una congregación, aún de forma genuina, son llamados a trabajar de tiempo completo y recibir sustento de la iglesia. Cada caso es distinto. Si un ministro es fiel a Dios y está dedicándose en tiempo completo al servicio y ha probado ser fiel a Dios y al servicio a lo largo de los años, debe ser tenido como de doble honor, nos dicen las Escrituras. Pero también hay casos donde el ministro quizá deba renunciar a su derecho, como lo hizo Pablo, para no causar tropiezo a una iglesia inmadura. Es así que un ministro fiel de Dios tiene derecho de recibir dinero u otros bienes materiales de parte de los creyentes para ser sustentado, y tiene derecho de enseñar a hacerlo si lo considera adecuado, pero nunca debería enseñar que un cristiano está obligado a diezmar, y de ningún modo debería decirles a las personas que le están robando a Dios si no dan sus diezmos. Una cosa es pedir una contribución voluntaria que salga del corazón de otros creyentes que están siendo bendecidos con su trabajo, y otra cosa es manipular las Escrituras para generar un sentimiento de obligación y de culpa en las personas para que den su dinero. Hoy no hay ley de diezmo vigente. Si alguien no puede dar dinero, no va a ser condenado por eso. No hay condena para los que están en Cristo Jesús, dice Romanos 8:1. Así que los líderes, maestros, pastores cristianos deberían dejar de asustar a la gente de la iglesia usando Malaquías 3, del 7 al 9, con la idea de que Dios no los va a bendecir si no diezman, o que van a ser malditos por no dar el 10% de sus ingresos. Segunda de Corintios 9, del 7 al 10, nos dice que quien da debe dar con alegría, no con tristeza ni por obligación. Si alguien da un diezmo porque se siente presionado por algún pastor, líder o maestro que le ha dicho que si no da está robando a Dios y no va a recibir bendiciones, entonces no va a estar dando alegremente, va a estar siendo manipulado psicológicamente por una mala utilización de las Escrituras y, por consiguiente,
va a estar dando por obligación y muchas veces va a estar dando con tristeza. Así que no dejes que nadie te obligue a dar un diezmo u ofrenda. Si vas a dar, hacelo de corazón, con alegría, contribuyendo a la obra de Dios para los fieles servidores de Dios.